Buenos días chicos, nuevamente vamos a continuar con las clases de trigonometría, como semana a semana venimos avanzando, ¿sí? Para esta clase tenemos la sesión número 5 y el tema es resolución de triángulos rectángulos. Bien chicos, antes de empezar las recomendaciones de siempre, ¿no? Lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención, puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente, desarrolla las tareas que se te envían al final del video y envíalas al medio virtual. Puedes imprimir las imágenes de esta sesión y pegarlas en tu cuaderno del área, ¿verdad? Todo lo demás debe ser transcrito a tu cuaderno. Cualquier duda que tengas al respecto puedes hacerlo por la mensajería del aula virtual y te responderé lo más rápido que pueda. Bien chicos, vamos a empezar. Resolución de triángulos rectángulos. Ya hemos visto las razones trigonométricas de un ángulo agudo, las razones trigonométricas de ángulos notables, ya conocemos qué es un cateto adyacente, qué es un cateto opuesto, qué es la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces nos vamos a ayudar de todos esos conceptos para aplicarlos a la resolución de triángulos rectángulos. Como el mismo nombre dice, vamos a resolver triángulos rectángulos, vamos a hallar información de un triángulo rectángulo. Primero vamos a ver esto, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Como triángulo rectángulo necesitamos un ángulo agudo. Ahora, vamos a darle medidas a sus catetos. Ya sea en este caso, puede estar ahí, puede estar en el otro lado, puede estar en el tercer lado. En este caso vamos a ubicar un lado llamado dato. En este caso es el lado A, ¿verdad? El lado cuya medida vale A. Puede estar en cualquier lado. Y también una incógnita, algo que queremos hallar, un lado que queremos hallar. Puede estar aquí o puede estar aquí. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Nuestra incógnita la vamos a querer dejar en la hipotenusa, para este ejemplo. Y nuestro dato, que en este caso va a ser A, lo vamos a dejar como el cateto opuesto. Bien, ahora, ¿cómo se define la resolución? En este caso lo vamos a usar con esta formulita bien práctica. LI, que en este caso se va a llamar lado incógnita, o aquel lado que queremos hallar, va a ser igual al lado dato, LD, multiplicado por la razón trigonométrica del ángulo, pero de este cociente. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Está bien? Lo que quiero entre lo que tengo. Siempre te vas a acordar esto. Ahora, vamos a hacer una especificación, ¿ya? Para que te acuerdes aquí. Donde LI viene a ser nuestro lado incógnita o aquel lado que queremos hallar. LD nuestro dato. ¿Está bien? Generalmente podemos identificar el lado que queramos como dato. ¿Está bien? Y RT es razón trigonométrica del ángulo que vamos a usar como referencia, pero con ese cociente que tenemos, lo que quiero entre lo que tengo. Vamos a ver dos casos puntuales. El primer caso es si tengo el cateto y un ángulo de dato. Un cateto y un ángulo. ¿Está bien? Por ejemplo aquí. Ahí tengo el triángulo rectángulo, tengo el ángulo beta, tienes que conocer un ángulo, por lo menos un ángulo agudo, y tengo de lado el lado que mide A. ¿Está bien? Ese es mis datos, por así decirlo. Y mis incógnitas en este caso serían los lados que me faltan, X y Y. Ahora, ¿cómo determino esos valores de X y Y? Pues vamos a usar nuestra formulita que tenemos a la izquierda. Primero, X, ¿a qué va a ser igual? A, según nuestra formulita, el lado dato. ¿Quién es nuestro lado dato? Mide A. Entonces colocamos A. Multiplicado por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Recuerda que estamos usando como referencia beta, así que todo va a ser referente a este ángulo. Lo que quiero entre lo que tengo. A ver, yo quiero hallar X, ¿verdad? Ya está. ¿Qué viene a ser X para beta? Su hipotenusa, ¿verdad? Es el lado más grande, es la hipotenusa. ¿Y lo que tengo quién es? ¿Quién es mi dato? Es A, eso es lo que tengo. ¿Qué viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto? Hipotenusa, cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica? La cosecante, ¿verdad? Cosecante de beta. Así vamos a determinar el valor de los lados que nos faltan. ¿Sí? Ahora, para Y. Yo quiero hallar Y. Entonces, ¿qué vas a decir? De nuevo la fórmula. Nuestro lado dato, en este caso es A, multiplicado por la razón trigonométrica de beta que se genera de ese cociente. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué quiero? Quiero Y. ¿Y Y quién es para beta? Es su cateto adyacente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo A, que es el cateto opuesto. Ahora te vas a preguntar, ¿qué es cateto adyacente sobre cateto opuesto?
cotangente. ¿Está bien? Y vendría a ser la cotangente de beta. Así determinamos los valores de x y y. Y prácticamente nuestro triángulo ya está resuelto, porque el otro ángulo agudo por complemento ya se puede saber, ¿sí? Pero los lados en este caso los vamos a determinar de esa manera. Vamos a ver el otro caso. Si tengo la hipotenusa de dato y un ángulo agudo. En este caso nuestro dato ya no es un cateto, sino es la hipotenusa. Vamos a hallar los lados que nos faltan. En este caso, aquí le ponemos a este cateto X y a este cateto Y. Vamos a hallar X primero. ¿Cómo hallamos X? ¿Qué dice nuestra formulita? Lado dato. ¿Quién es nuestro dato? ¿Cuánto mide? A. Colocamos A. Ahora la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero hallar X, pero ¿quién es X para el ángulo beta? Es su cateto opuesto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo el lado A, que mide A. ¿Y qué viene a ser ese lado? La hipotenusa. Yo te pregunto, ¿qué es? Cateto opuesto, que es lo que quiero, entre hipotenusa, que es lo que tengo. Opuesto entre hipotenusa. Esa razón trigonométrica es seno del ángulo, seno de beta. Bien fácil. Y si quiero hallar Y, la misma idea. El lado dato, que en este caso vale A, multiplicado por la razón trigonométrica de ese cociente que se genera. Lo que quiero, que es Y, sobre lo que tengo, que es la hipotenusa. Cateto adyacente, que es Y, sobre hipotenusa. ¿Qué es eso? El coseno de beta. Y así ya tengo los otros lados incógnita. Así vas a determinar toda la información de un triángulo rectángulo, teniendo como dato un ángulo agudo por lo menos y un lado. Cualquier lado, ya sea la hipotenusa o cualquier cateto. ¿Está bien? Así resolvemos los triángulos rectángulos. A ver, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación para aplicar lo que hemos visto ahora. Dice, del gráfico halla el área de AHB, del triángulo AHB, sobre el área del triángulo BHC. A ver, primero vamos a visualizar los triángulos, ahí están. AHB, que es un triángulo pequeñito, y BHC es el otro triángulo de la derecha. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero, como no hay datos numéricos, ni, bueno, solamente está el ángulo θ, vamos a hacer que HC valga M. ¿Está bien? HC viene a ser un lado de la base. Ahí le colocamos M. Ya está. ¿Por qué? Recuerda que para resolver triángulos rectángulos necesitamos un ángulo agudo y un lado por lo menos. Así que estamos colocando M. Ya tenemos un ángulo y un lado. Bien, ahora vamos a completar ángulos. A ver, ese ángulo que te estoy señalando. Si ya tengo que el ángulo agudo es θ, ¿cuánto vale ese ángulo que te estoy señalando? El complemento, ¿verdad? 90 menos θ. ¿Y cuánto vale el de su costado? Si también el ángulo B vale 90 grados. ¿Cuánto debe ser ese ángulo para que al sumarlo con 90 menos θ me siga dando 90? Bueno, fácilmente te puedes dar cuenta que es θ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque θ más 90 menos θ es 90 y justamente es el ángulo recto que está en B. Así que solo nos centramos en ese ángulo θ. Bien, ¿qué más? Y bueno, ya tenemos el ángulo y el lado, ¿no? Ahora tratamos de resolver. Decimos, en el triángulo BHC, mi dato es M, mi lado dato es M y el ángulo que tengo de dato es θ. Así que vamos a hallar el lado BH. ¿Está bien? ¿Cómo hallamos BH? Recuerda tu formulita. A ver. Lado dato por la razón trigonométrica, lo que quiero entre lo que tengo. En el triángulo BHC, el lado que tengo como dato es M. Así que voy a colocar M. Ahora la razón trigonométrica. Lo que quiero es BH, ¿verdad? Que es el cateto opuesto de θ. Y lo que tengo es M, que es su cateto adyacente. Es el cateto que está a su costado. Entonces, ¿qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tangente, ¿verdad? Así ya tengo el valor de BH. Vamos a colocarlo en nuestro dibujito. M tangente de θ. Ya está. Ya completé los dos catetos. Podría completar la hipotenusa, pero en este caso no es necesario, ¿sí? Ahora, continuamos. En el triángulo AHB, tengo el ángulo agudo θ como dato y también tengo un lado dato. En este caso justo es el que hemos hallado, BH, que vale M tangente de θ. Este vamos a considerarlo como nuestro dato.
Y vamos a hallar el otro cateto, que es AH. Entonces, ¿qué decimos? AH va a ser igual ¿a qué? A nuestro lado dato, que es justamente ese m tangente de θ, multiplicado por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero, ¿quién es lo que quiero? Lo que está al frente, AH. AH viene a ser el cateto opuesto de θ, ¿verdad? Y lo que tengo es BH. ¿Quién es BH? El cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica es esa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya lo hemos visto, ¿cierto? Eso es tangente. Multiplicando sabemos que AH ¿cuánto vale? M tangente cuadrada de θ. Lo podemos colocar en nuestra figurita. Ya está. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto, profesor? Porque necesitamos las áreas de un triángulo. Y para hallar el área de un triángulo, ¿qué necesitas? La base y la altura, ¿verdad? Entonces, como ya tengo las bases y la altura, simplemente vamos a reemplazar área de del área de ABH sobre el área de BCH. El área de ABH viene a ser la base, que es M tangente cuadrada de θ, por la altura, que es M tangente de θ, sobre 2. Todo esto entre el área de BHC, cuya base vale M y cuya altura vale M tangente de θ, sobre 2. Realizando el producto de extremos y medios tenemos que esto es 2 veces M cuadrado tangente cubo de θ sobre 2M cuadrado tangente de θ. Chicos, no es muy difícil ver que podemos simplificar el 2, el M cuadrado y nos va a quedar al final tangente cuadrado de θ. Y ese es el valor de la relación que nos pide. ¿Difícil? No. ¿Qué estamos aplicando? Solamente la definición de resolución, ¿verdad? La formulita que habíamos indicado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, haya M. Y M me dicen que es igual a raíz de 2 tangente de θ más 1. Bien. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos este triángulo. Vemos que el ángulo θ aparece en dos lados. Vemos también que dos segmentos son iguales. ¿Qué más hacemos? Pero no nos dan algún lado dato. Entonces vamos a buscar nuestro lado dato. Vamos a hacer que AB valga n. Le ponemos n a ese lado. Y vamos a completar. A ver, ¿qué decimos primero? En el triángulo ABN, ¿saben? Mira, tengo el ángulo, que es θ, y también tengo nuestro lado dato, que en este caso le hemos puesto n. Ahora, vamos a hallar el cateto que nos falta, BN, que está al frente. Entonces, ¿qué decimos? BN que es igual. Nuestro lado dato, recuerda la formulita siempre, nuestro lado dato, multiplicado por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es BN, que viene a ser el cateto opuesto para θ. Y lo que tengo es n minúscula, que es su cateto adyacente. ¿Qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Cateto opuesto, cateto adyacente, eso es tangente, ¿verdad? Entonces quiere decir que BN vale n tangente de θ. Lo colocamos en nuestro dibujito. Ah, pero esos dos segmentos eran iguales. BN era igual a NC, según la figurita que podemos observar al inicio del problema. Entonces, NC también vale n tangente de θ y lo colocamos en nuestro dibujito. Ya está. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si te puedes percatar, en el triángulo ABN tenemos los dos catetos. Y en el triángulo ABC, que es el triángulo más grande, también tenemos los dos catetos para θ. Así que podemos relacionarlo hallando sus tangentes simplemente. ¿Cómo hallo, a ver, en el triángulo ABN, la tangente de θ? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? ¿El cateto opuesto quién es? En el triángulo ABN, recuerda, ABN. Su cateto opuesto es n tangente de θ y su cateto adyacente es n. Entonces lo colocamos ahí. N tangente de θ sobre n. Recuerda, estamos hallando la tangente. Y ahora, y en el triángulo ABC, que es el más grande, recuerda que el ángulo θ está en el vértice C. ¿Quién es su cateto opuesto ahí? N, el que está al frente, y su cateto adyacente viene a ser todo BC, que vendría a ser 2 veces n tangente de θ. Recuerda que estamos sumando los segmentos. Entonces lo colocamos aquí. Deben ser iguales porque estamos hablando de la misma tangente. Es el mismo ángulo. Entonces esto es n sobre 2n tangente θ. Vuelvo a repetir. Estamos igualando tangentes porque es el mismo ángulo. En el triángulo ABN la tangente de θ es
el cateto opuesto que es n tangente de θ sobre el cateto adyacente que es n. Y en el triángulo ABC el cateto opuesto es n y el cateto adyacente viene a ser toda la base que es 2 veces n tangente de θ. Bueno, como te puedes dar cuenta, podemos simplificar el n aquí a la izquierda y a la derecha también. ¿Y qué nos va a quedar? Pasamos a multiplicar el tangente y tendríamos tangente cuadrado es igual a 1/2. Le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Tangente de θ es 1 sobre raíz de 2. Y esa raíz de 2 lo paso a multiplicar a la izquierda. Para que sea raíz de 2 tangente de θ igual a 1. Luego, si te percatas en el dato, en lo que nos piden, te dicen raíz de 2 tangente de θ más 1. Pero yo ya tengo raíz de 2 tangente de θ. Así que m simplemente va a ser 1 más 1. Y eso es 2. ¿Complicado? No. Muy sencillo, chicos, ¿verdad? Solamente aplicando la fórmula que tenemos en la parte superior derecha. A ver, un ejemplito más. ¿Qué dice? A ver, dice, si el segmento AC, si te das cuenta, AC es toda la hipotenusa de la base, es igual a 5 veces PQ. PQ, bueno, es un segmento pequeño. Haya J, tangente de alfa más cotangente de alfa. Aquí a simple vista te das cuenta que, bueno, primero que nada, el problema está dándonos a entender que PQRS es un cuadrado, definitivamente. Sus 4 ángulos de 90 y ya tiene 2 lados iguales. Bien, es un cuadrado. Pero no tenemos lados, no tenemos información de medida, solamente un ángulo. Entonces vamos a completar primero todos los ángulos que podamos y luego, si es que no hay un lado que el problema nos dé, nosotros le colocamos un lado. Y con ese lado vamos a trabajar. Vamos a ver la figura más grande. ¿Y qué decimos primero? Vamos a completar ángulos. Mira, ese angulito que te señalo ahora, ¿cuánto vale? Si el ángulo que está en C vale alfa, ese ángulo que te estoy señalando vale 90 menos alfa, ¿verdad? Pero en todo ese lado tenemos un ángulo llano, un ángulo de 180. Ya tengo 90 menos alfa. El del costado es 90. ¿Cuánto vale ese angulito? Alfa, ¿verdad? Recuerda que todo debe ser 180. De la misma forma, ¿cuánto vale ese ángulo que te señalo? También complemento, 90 menos alfa. ¿Y cuánto vale el ángulo que nos está sobrando? Alfa. Recuerda que todo debe sumar 180. Ya está, nos olvidamos de lo que no necesitamos, solamente necesitamos esos ángulos alfa. Bien, no tenemos lados, ¿qué hacemos? Le colocamos un lado. Digamos que ese lado vale A, pero como es un cuadrado, tú sabes que en un cuadrado todos sus lados son iguales, ¿verdad? Le colocamos a todo A. Bueno, el de arriba no lo vamos a usar, así que lo sacamos. ¿Qué más? Ahora vamos a tratar de resolver el triángulo con los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque la información que nos dan está respecto al lado AC, o sea, toda la hipotenusa. Tenemos que hallar todos los pedacitos de esa hipotenusa. A ver. Vamos a borrar esto y vamos a hallar en el mismo gráfico para ahorrar espacio. ¿Cuánto vale ese ladito? A tangente de alfa, ¿verdad? ¿Cómo hemos determinado eso? Ese lado que nos falta es el cateto opuesto, ¿sí? Y el lado dato que tenemos es el cateto adyacente. Entonces simplemente vamos a usar la fórmula, que es el lado dato, A minúscula, multiplicado por la tangente de alfa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que quiero entre lo que tengo. Perfecto. Ahora nos vamos al triángulo QRC. QRC. Tenemos alfa como ángulo dato y también el que está al frente que es A, ¿verdad? QR que vale A. ¿Cuánto vale RC? El lado dato. ¿Cuánto vale el lado dato en mi triangulito? A minúscula, ¿verdad? Ahora, la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Yo quiero RC y tengo RQ. RC es cateto adyacente. RQ es cateto opuesto. ¿Y eso qué es? Cotangente. Así que este lado vale a cotangente de alfa. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya completé todo lo que podía completar en mi figurita. Del dato, AC dice que vale 5 veces PQ, pero si miramos nuestra figurita que hemos resuelto, AC, que viene a ser toda la hipotenusa, vendría a ser toda esa suma, ¿verdad? A tangente de alfa más A cotangente de alfa, ¿cierto? Y dice que esto es igual a 5 veces PQ. Pero PQ sabíamos que era A, porque es un cuadrado. Así que en un cuadrado todos sus lados son iguales. O sea que quiere decir que vamos a igualar a 5 veces A. Ahí está nuestro dato, ya lo hemos reemplazado. A tangente de alfa más A
más A cotangente de alfa es 5 veces A. Podemos factorizar el A la izquierda, ¿sí? Y nos queda tangente de alfa más 1 más cotangente de alfa igual a 5A. Y simplificamos el A, ¿verdad? Nos olvidamos del A porque ya podemos simplificarlo. Y nos va a quedar que tangente de alfa más cotangente de alfa más 1 es igual a 5. Pasamos el 1 a restar y tenemos que tangente de alfa más cotangente de alfa es 4. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada más, ¿cierto chicos? ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de la tangente de alfa más cotangente de alfa, que es 4. Así que en el dato vemos que j es tangente de alfa más cotangente de alfa y reemplazamos con j. Así que j es 4. Sencillo el problema, ¿sí? Bien chicos, a tu momento más esperado, tu tarea. Tarea para el libro, en este caso página 31, el libro de trigonometría. Los problemas 2, 3 y 4. Voy a hacer una aclaración aquí chicos, los que tienen el libro, porque he visto que algunos tienen el libro, van a resolver esta tarea, los problemas del libro, el problema 2, 3 y 4. Y los que no tienen el libro, en el PDF, que también se va a subir con este video, se va a dejar una diapositiva más, un archivo más, una hoja más, y ahí van a aparecer 3 problemas más, que va a decir tarea para el cuaderno. Los que no tienen el libro solo van a hacer la tarea para el cuaderno, y los que tienen el libro van a trabajar esta tarea del libro, ¿sí? Los problemas 2, 3 y 4. Bien chicos, cualquier duda que tengan ya saben, me escriben y lo vamos a dejar aquí por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.